presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, sobre todo de cara a la conciencia ciudadana que debe de estar o deberíamos de tener todas las personas en México. Y vamos a platicar con una analista, una amiga y sobre todo una persona consciente de lo que está pasando y que ha sido muy analítica en estos gobiernos, en este gobierno y sobre todo de cara a lo que va a pasar este año con respecto de la revocación de mandato, respecto de las elecciones estatales, respecto de cómo está creciendo la conciencia ciudadana para, de alguna manera, cuestionar más las acciones de gobierno. Paula Migoya, muchas gracias por participar con nosotros, por esta charla y sobre todo, Pau, ¿qué nos espera este 2022 a los ciudadanos mexicanos? Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Creo que es fundamental estos diálogos y que más personas se toman conciencia del riesgo país que estamos teniendo, porque las señales son muy claras, ¿no? Veíamos hoy, sin ir más lejos, pues la militarización del país, por ejemplo, en la entrega de los aeropuertos a los militares, ¿no? Esto solamente pasa en las dictaduras. En las democracias, los militares pues cada vez tienen menos funciones. Y es más, el secretario de la Defensa normalmente pues es un mando civil, normalmente en las democracias, ¿no? Que hacia ahí se debería de transitar. Hoy vemos una regresión absoluta donde le dan más facultades a los militares. Y esto, vuelvo a repetir, pero es importante que se entienda, solo pasa en dictaduras. Y eso es verdaderamente alarmante porque pues también solo en dictaduras o sobre todo cuando pierden la conciencia los militares es cuando hablan de apoyar la 4T al gobierno y no apoyar al país, ¿no? Y eso es algo que desde hace mucho no se veía. Y sobre todo que la lealtad debería ser al pueblo de México. Y si ahora sí que nuestra Constitución es muy clara, ¿no? Que dice que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Y el pueblo tiene ahora sí que la inalienable facultad de remover al gobierno. Y creo que ese es el tema cuando un gobierno, ¿qué pasa cuando un gobierno ya no actúa en beneficio en este caso de los ciudadanos? Y lo digo pues porque en 3 años los resultados hablan por sí mismos. Vemos las pruebas de que de acuerdo, o sea, son 300,000 oficiales, pero la Universidad de Washington tiene un estudio muy claro que pues de acuerdo a eso vamos 650,000 muertos por COVID. Y prometieron que íbamos a acabar con la pobreza. Bueno, de alguna manera primero los pobres y hoy tenemos 5 millones más de pobres. A mí las señales más alarmantes es que si esto lo analizamos a lo que han hecho lo que es el Foro de Sao Paulo y hoy se llama, que a mí me da una vergüenza terrible porque pues soy poblana, que se llama Foro Puebla, que es esta reedición de justamente dictaduras. Hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia, y bueno, pues ahorita hubo un tema ahí en Nicaragua, la reelección pues de Daniel Ortega, que pues sí, yo también gano si encarcelo a toda mi oposición, que pues aquí pues tú has visto la persecución hasta los medios de comunicación y que ya hoy pues que es muy claro, estás conmigo o estás contra mí, y eso no debe ser un gobierno. El gobierno está para cuestionar. Fíjate, yo creo que en redes sociales los que apoyan a López Obrador, que yo les llamo los de la secta del atole, bueno, pues es justamente la división de
o no cuestiono nada al presidente y le aplaudo como foca, o realmente es peligrosa esta división y esta polarización que además se abona y se alimenta desde Palacio Nacional todos los días, y que eso es un riesgo país terrible, y que aunque digan lo que digan, eso tiene que ver, por ejemplo, como decisiones tan importantes como que se fue UBS y que se fue y la venta de Banamex, porque yo sí hablé por ejemplo, hablé con gente de UBS, y es lo que me dijeron, claro que sí hay un tema peligroso y por eso decidieron irse, y la contestación de ellos, que si en 6 años hay un cambio de gobierno favorable y ven las condiciones, regresarían, pero hoy por hoy ven a México un riesgo país peligroso. Y fíjate que no solo es eso, son mucho más cosas que cada día nos sorprenden más, porque por ejemplo, por un lado, estamos viendo que gana el partido en el poder en un gobierno tan fuerte como Sonora, en donde acusa el actual gobernador a la gobernadora en ese momento, Claudia Pavlovich, de corrupta, de que se incrementó la corrupción, la inseguridad, etcétera. Pasa un poquito de tiempo y ahora resulta que es diplomática en España. Entonces dice, oye, espérate, ¿de qué estamos viendo, no? O sea, ¿cómo puede ser que a lo que antes condenabas, que era una corrupta, ahora la pones en un cargo de embajada? No es lógico. Bueno, esto, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que esto es la entrega absoluta de algunos gobernadores del PRI, como estamos viendo, también Quirinos. Acuérdate que ahora, ojo, porque lo que está pasando con Quirinos es que el gobierno de España no le ha aceptado las credenciales, y si no te aceptan las credenciales, tú lo sabes, que es más, es una facultad del país aceptarte o no. Y también veíamos al impresentable personaje de Salmerón, que pues tú sabes que está acusado de acoso, es un verdadero lépero y vulgar en las redes. Y entonces, a mí hace mucho que me tiene bloqueada, pero obviamente pues leemos lo que dice y cómo se expresa, y creo que en la vida del Servicio Exterior mexicano jamás habíamos tenido pues tanta vergüenza. No sé si se acordarán del embajador en Argentina que fue sorprendido robando libros. O sea, verdaderamente creo que la 4T promociona, pues por ahí puse un tuit que si eres narco, acosador, criminal y corrupto, no te preocupes, Morena tiene una embajada para ti seguramente, seas del partido que sea. Y mira, el tema es que no critique, yo critico parejo, seas del PRI, del PAN, del PRD, del que sea. Si verdaderamente en el actuar, que hoy vemos con preocupación, que es lo que inicialmente comentábamos, es que vemos que este año hay 6 gobernaturas que cambian, y que pues las encuestas y lo demás, pues es como vergonzoso que se estén entregando a Morena. Yo veo que hay un concurso tras bambalinas por quién es digamos, el del partido que más le hace la salamaría al presidente, cuando deberíamos de ser una oposición mucho más inteligente y pues salvaguardar la poca dignidad que les queda a algunos partidos de oposición, ¿no? Y fíjate, dentro de lo que tú estás comentando, vemos a un Salmerón, ya lo citaste, vemos a una Delfina que ha sido condenada por un delito que de alguna manera atenta contra la honestidad, vemos a un violador que en un momento dado su hija es gobernadora después de un proceso bastante extraño, vemos a un Cuitláhuac que prácticamente está haciendo lo que quiere con su estado, pero menos gobernar. Vemos obviamente Florencia, vemos a un Manuel Barlet, vemos a Pío, a Martín, a Felipa, vemos la situación de Ovidio y dices, oye, ¿dónde nos perdimos? Me acuerdo mucho que había una frase que era que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. ¿En dónde estamos? Bueno, yo justamente esta semana, los invito a que lean, hago en mi artículo que digo, ¿y dónde está la ciudadanía? Justamente me hago esa pregunta, un poco en el resumen de que tú has hecho en otros países, por menos, han tirado gobiernos enteros por la descarada corrupción.
Y creo que a todo mundo lo que nos enoja con este gobierno, o por lo menos a mí me tiene enojadísima, es que es precisamente la incongruencia absoluta. López Obrador convenció a 30 millones de incautos, unos crédulos y otros por incautos, que justamente su bandera era contra la corrupción. Y lo que hoy vemos es un contubernio y un fomento casi, esta defensa tan burda de Delfina. Pues es que, a ver, ¿cómo puede ser posible? Y ahora, eso solamente se explica cuando dice López Obrador, es que el presidente es el que está enterado de toda la corrupción y la bala. Claro que sí, ese es el tema. Entonces, el mensaje es, mientras roben para mí y mientras extorsionen para mí y mientras sean corruptos para este gobierno está bien, y si no, lo demás no es, o sea, lo demás es corrupción y lo mío es la justificación de las aportaciones, de lo de Delfina, que además ya no es una suposición, ya no es un tema de digamos, pues nos los imaginamos, no, hay una sentencia de un tribunal que la señora está demostrada lo que hizo, y ergo, por eso los ataques al INE, porque precisamente aquí el malo de la película, o es el que aplica la ley, pues es el INE, pero qué casualidad que no le gusta al presidente, y bueno, pues hay que recordarle, no, el presidente decía que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, y aquí yo veo que pues es al contrario, ¿no? Ahora, dentro de todo eso tienes toda la razón, porque en un momento dado es que ya como que perdiste la capacidad de sorprenderte, ¿no? Ahora, ¿qué vas a ver mañana? Si, por ejemplo, ves en un quién es quién alguien que dentro de las mañaneras señala, fustiga, castiga a quienes piensan distinto de la 4T, y en un momento dado te das cuenta que ni siquiera sabe leer, ¿no? Pero es honesta, a juicio del presidente. Entonces, de repente dices, oye, ¿cómo están manipulando la información? ¿Qué sucede, no? ¿Y cuántos periodistas serios en la mañanera pues, han sido pues, acusados de mentir? Y realmente yo también he sido cliente de la sección de las mentiras, en el sentido que, pues, por señalar precisamente, pero así, con la mano en la cintura te dicen, pues mentira, y cuando pues, les dices, aquí está la fuente, y aquí está donde estamos diciendo que por eso el presidente hace eso, y en fin, el tema es Max Kaiser, pues, Susana Uresti, o sea, es decir, los nombres da igual, es que todos parejos los que criticamos al gobierno somos clientes de esa sección por decir la verdad. Y entonces aquí estamos en una guerra de verdades contra verdades a medias, como la frase de no es falso, pero se exagera. No, es que no exageramos, estamos diciendo lo que está pasando en el país. No nos pueden llamar exagerados porque estamos instaurando una dictadura. No puedes decir que somos exagerados porque se violenta el Estado de Derecho todos los días absolutamente. Como yo digo, el presidente es un violador serial de la Constitución y de la ley, donde se ha justamente destruido lo único que, por eso estamos defendiendo con todo el INE, porque ese es lo más cercano que hay ya de la frontera de la democracia, de un país de instituciones democráticas. Por tanto, esto que dices, el primer acto de corrupción es tener a una persona, a mí no me importa, a mí lo que me importaría, sí, claro, la honestidad, pero también en la preparación, pero entonces también me dices, porque la otra pues lee y mal lee y no sabe leer, pero creo que está peor el nuevo director de Fonatur, que tiene el proyecto de infraestructura más grande del país, que no ha acabado ni la prepa. Dios santo, eso sí está cañón. ¿Por qué? Porque ahí se maneja nuestro dinero y es un daño patrimonial grave a este país. Es un daño patrimonial de que se usan recursos públicos en obras faraónicas cuando tenemos un déficit de atención médica. Pues no que primero los pobres, es que esa es la incongruencia de este gobierno que lacera y que además, yo te diría otra cosa, Alejandro, ¿qué va a pasar con este daño tan grande que le están haciendo al país? Porque reconstruirlo no se hace en 2 minutos. Eso es lo que la gente debería de entender y cada vez más. Y dejar de hablar entre nosotros y empezar a hablarnos
en un esfuerzo de reconciliación para sacar al país, que por cierto, ese es el postulado de lo que estamos queriendo hacer con el Frente Cívico Nacional. Y dentro de todo este contexto, ¿qué es lo que ahorita necesitamos como ciudadanos? Porque es cierto, por un lado hay gente que va a decir, bueno, ¿dónde me informo? Pero muchos lo toman, o al principio lo tomaron de las mañaneras. ¿Dónde se informan? Si muchas de las comunicaciones que antes teníamos, pues ahorita están pasando pues, por problemas económicos muy fuertes. Entonces la objetividad que antes teníamos o podíamos conseguir, ahora cada vez es menos. En las redes sociales, pero si te das cuenta, subes una red social con una verdad e inmediatamente te señalan 1000 cosas, 1000 improperios. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Los ciudadanos nos tenemos que unir y lo que nos quedan sí son las redes sociales. A mí lo que me preocupa es que es muy fácil el lujo de tener del Estado, hay que valorar lo que sí teníamos y lo que es, por eso te digo que se nos está yendo como agua la democracia en las manos. ¿Por qué? Uno de los principales temas es justamente el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos un aparato de manipulación mediática que se diseña desde que es la mañanera, que por eso mantiene grandes, temas, no aprobación, sino hay un tema de conocimiento, que es lo que demuestran las encuestas, pero que tampoco es exagerado a lo que tenía, por ejemplo, Fox o Calderón. Hay un artículo de Fernando Reigadas que justamente habla de la aprobación del presidente. Pero bien lo que tú dices, ¿dónde nos informamos? Bueno, yo creo que hay muchas gentes con liderazgo de opinión que cada vez sí son menos y que esto nos tendríamos que preocupar porque tiene que ver con lo que tú dices. Los medios de comunicación que cada vez censuran más y ya no quieren a lo mejor publicar o tal artículos, yo también tengo que decirlo, a veces mando ciertas cosas que me dicen, oye, pues bájale 2 rayitas. ¿Por qué? Pues porque también está, pues sí, pero como yo digo, si no empezamos a hablar fuerte y tal, yo lo único que les diría a los ciudadanos, ¿dónde estamos metidos? Todos estamos metidos en que nuestro barco se está hundiendo, que es México, y que México hoy está en riesgo país por perder libertades y derechos. Hay que entender que parte por eso tendríamos que ser solidarios cuando atacan a un medio de comunicación, a un periodista. Yo por eso creo que hay que ser primero solidarios con eso. Segundo, bueno, pues hay muchas fuentes de información, está YouTube, está Twitter, está Facebook, está Instagram, y que yo creo que ahí hay mucha información que no es fake y que ahora sí que no es falso, pero ni se exagera, sino se dice la verdad. Pero hay una cosa más, Alejandro, la cooptación, por ejemplo, ya del INEGI por la que fue exsecretaria de Economía, que ya vimos cómo fue ahí su desempeño, que es esposa de Gerardo Esquivel, y que pues ahora van a tratar de dorarnos la píldora con sus datos, y que pues a lo mejor vamos a tener que regresarnos. Te acordarás en los 80, pues que no había, pues tenías que hacer informe sombra, los famosos informes sombra del gobierno. Pero pues yo creo que vamos a tener que tener cada vez más pues estos medios alternos y cada vez dejar de oír más los medios oficiales, que son un medio ya de propaganda oficialista del gobierno, porque por eso subsiste, ¿no? Por el chayote. Y ahora si te das cuenta, de repente dices, bueno, puedo entender la crisis política, pero la económica cada vez es más. O sea, lo comentabas y con bastante razón. 5 millones de nuevos pobres. La verdad, la clase media está desapareciendo. He visto una cantidad infinita de memes, hablan del limón, ¿no? Pero el limón, que es algo tan importante para el consumo de los mexicanos, hoy está por las nubes. Y esa es una mera muestra de lo que está sucediendo. Entonces, de alguna manera, ¿quién está ganando con toda esta situación? ¿Quién? Ellos, el gobierno, porque, a ver, si yo te platico cómo fue el tema en Venezuela y te platico cómo vamos, es lo mismo. Es un paralelismo al maldito foro de Sao Paulo. La gente antes se enojaba cuando le decías,
y decían, pues no lucraron toda la vida, la izquierda lucró con la soberanía de México y que la reforma eléctrica, como yo le digo, bueno, todo para acabar de sucumbir un gobierno a Cuba y al castrochavismo bolivariano a través del maldito Foro de Sao Paulo. ¿Qué es eso? ¿Por qué quieren pobres? A ver, esto es muy fácil. La clase media es la que empuja revoluciones, es la que empuja los cambios, es la que puede generar, porque ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Por qué llevan 20 años que no pueden sacar a Maduro? Y el número uno de asesor de todos los pasos que llevamos de minar el Estado, de la capacidad y la división de poderes, o sea, todo lo que estamos viendo, pues es Maduro en México. Y es eso precisamente lo que nos debería de alertar. ¿Por qué tiene que romper que obviamente lo ha venido haciendo? Porque no hay, y otra cosa, dime un gobierno socialista de este corte castrochavista bolivariana que ha sido exitoso. Porque, o sea, si me dices izquierdas, pues sí, en Europa los socialdemócratas como un Felipe González, la misma Angela Merkel que es social cristiana, todo pues sí, pero como yo digo, esta es la izquierda rapaz, es la izquierda que es raro, porque tampoco, si ves un tratado de política pura, pues, o sea, de ideología, pues tampoco, porque tienen tintes de mucho conservadurismo. Por eso son dictaduras bananeras, dictaduras que se basan en la adoración a una personalidad, que ya lo tenemos a López Obrador, que se basa en precisamente imponer mi verdad a través de la ideología. Veíamos hoy la declaración de Bula diciendo que los que hemos estudiado una maestría en el extranjero es como comida chatarra. Creo que ella también estudió en el extranjero. Entonces, pues es también esta hipocresía y esta narrativa de imponerla a base, acuérdate que de decir mucho una mentira, tomarla como verdad, ¿no? Esa doble verdad que se maneja, ¿no? Porque tú dices al menos ideologías, pero yo no creo que que tengan una ideología real. Yo lo único que creo es que son al final lo que antes llamábamos rábanos, ¿no? Rojos por fuera y blancos por dentro, o sea, rojos comunistas con ideas imperialistas, ¿no? Ideas imperialistas para favorecer a ciertas personas que están vinculadas con ellos, eso es todo. Por supuesto, y eso lo hemos visto la declaración de las grandes fortunas de los hijos de Chávez, por ejemplo, de la hija de Maduro, de cómo vive esta doble moral de los venezolanos comen de la basura, pero lo vimos ahí en restaurantes de Dubái, donde pues la cuenta más barata es de $20,000, $30,000. Entonces tú dices, pues ahora es lo mismo. Vemos al hijo de López Obrador y la nuera que pues, además hacen alarde en su Instagram. Pues no veíamos las fotos yo las subí, del cumpleaños del nieto, que yo dije, bueno, ojo de buen cubero, la fiestecita, 560,000 pesos, y dije, bueno, no que primero los pobres, y ojo, este señor, o sea, José Ramón, acuérdate, cuando ya había ganado su papá, hay un video muy claro que dice que él no sabe qué va a hacer, y que pues no tiene chamba y que ahora es empresario y viaja en avión privado y se va a Aspen a esquiar, ¿no? Pues muy, muy fifís, ¿no? Es por eso te digo, esa doble moral que tanto beneficia, ¿no? Ahora, dentro de todo lo que tú has visto, y esto sí lo señalo, ¿qué te ha sorprendido más de lo que pensabas que no se iba a dar? Pues atreverse a la violación sistemática y el ataque al INE, por ejemplo, ¿no? O sea, meterse realmente ya a la entraña de la democracia. Por ejemplo, defender a capa y espada a pederastas. Pues, habíamos visto al diputado de Puebla que fue... Eso es lo que me sorprende, por ejemplo, porque ahí fue exhibido en flagrancia, y tú acuérdate que cuando es un delito en flagrancia, bueno, pues no hay mucho para dónde hacerse, y justamente esta
cómo han tardado la justicia. En lugar de, yo te pongo un ejemplo, si realmente al señor le interesara o sea, de verdad, ser un alar de lo que se debe de ser de la aplicación de la ley, pues, ha tenido muchas oportunidades. Un ejemplo, pues con sus hermanos, como cuando al sobre, pues sí, pero ponerlo realmente a disposición y afrontar las consecuencias. Claro, eso nunca va a ser porque el dinero era para él y así el modus operandi o la torpeza con la que ha defendido para mí, eso para mí me sorprende porque pues es tan obvio y yo te voy a decir una cosa, es comprobado, o sea, es como lo de Delfina, no me puedes decir, oye, no, y es lo de Saúl Huerta igual, no puedes decir el señor no es pederasta, ya declarado y además hay muchos testimonios en su contra, porque no nada más es los demás no fueron en flagrancia, pero hay muchas denuncias en su contra. Ahora, ¿por qué defiendes un personaje así? A no ser de que pues seas igual, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, tú nos hablabas del frente. Platícanos un poco más del frente y cómo surge esta inquietud. Pues mira, yo he participado en todos los esfuerzos sabidos y por haber, desde el primero que fue Yo Sí Quiero Contrapesos, y hemos tenido aciertos y desaciertos, encuentros y desencuentros. Lo que está pasando hoy no es ajeno y es muy doloroso ver la división que hay en el país y este tema muy difícil de sumar, pero es lo que hay y como yo digo, tenemos que ir mejorando. Tú te recordarás, pues, el Futuro 21 es el primero que sale a decir el tema y se platica y de ahí sale Sí por México y ahí hacemos el tema de la alianza de Va por México y hoy estamos en la encrucijada de que tenemos que fortalecer, nos guste o no, como sea el tema de la alianza, pero sobre todo empezar a caminar en la verdadera transformación de los entes de interés público que son los partidos políticos. Hoy, el partido más grande de México, te voy a decir cuál es el abstencionismo. Tenemos una alta porcentaje de más de casi 43% de personas que jamás han ido a votar, bueno, no sé si jamás han ido a votar, pero que hoy, en las últimas elecciones, no han ido a votar. Y que hoy también somos mayoría para poder enfrentar los datos que están a la vista, el manejo del COVID, el tema de la salud, es decir, porque la escasez de medicinas no nada más es de los niños con cáncer, es a nivel general ya hay temas inclusive de vacunas del cuadro básico y demás. Entonces, todo esto, en los agravios al verdaderamente, como yo digo, al verdadero pueblo y sabio de México, bueno, el Frente lo que quiere es ser un paraguas mucho más amplio y subsanar las fallas que tuvimos en otros, digamos, esfuerzos de cohesión y de hacer este gran frente para salvar a México. Aquí la clave es, vamos a salvar a México sí o sí, y el frente tiene que ser o es el postulado para que se realicen primarias. ¿Dónde estamos atorados? ¿Quién es el candidato de unidad? ¿Quién va a ser el candidato de los tres partidos? Y claro, es un dolor de cabeza porque evidentemente señalabas los dedazos de las embajadas y demás, y que pues ponemos en tela de juicio la integridad de esos partidos que de alguna manera han hecho acuerdos con Morena y que además lo hemos demostrado, porque en los hechos, pero ahorita no es tiempo de señalar, sino es de solucionar las vías para que democráticamente fortalezcamos a la oposición, subsanemos y sobre todo sea un empoderamiento ciudadano. Entonces el Frente lo que quiere es que por medio de primarias decidamos quién sea el candidato de unidad, que seamos capaces de derrotar en el 24 a Morena. Ahora, dentro de todo esto, te pregunto, ¿han surgido algunas figuras o personas que llaman mucho la atención? Claudio X González, Gustavo de Hoyos, solo por citar, el mismo Loret, Broso, etcétera. ¿Qué crees que representen este tipo de figuras dentro de un aire fresco que pudiera ser la democracia?
Mira, yo lo creo que no son enchiladas, o sea, estamos hablando de la presidencia de la República y que efectivamente tenemos que garantizar, por eso parte también de lo que está haciendo el Frente, es un programa que verdaderamente, un proyecto de nación, que es el Plan Nacional de Desarrollo. México no puede seguir perdiendo la hegemonía que teníamos en la economía. Claro que lo estamos perdiendo con este gobierno, pero no se trata de quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, pues ya nos cargó el payaso y adiós. Son figuras, como tú mencionas, importantes, pero yo sí creo que se necesitan equipos. Y los equipos en las secretarías, la profesionalización de la administración pública, no solamente federal, en los 3 niveles de gobierno, el tema de probidad, tienes que tener una persona que esté convencida y que sepa. La iniciativa privada es muy distinta de la administración pública federal, y te lo digo porque yo vengo de la iniciativa privada y he sido funcionaria pública, y te voy a decir, la administración pública se come aparte. Yo creo que necesitamos figuras, sí, dentro de la clase política, pero que hayan dado resultados. No podemos tener curvas de aprendizaje. Y finalmente, pues Claudio es un gran empresario, Gustavo estuvo muy bien al frente de Coparmex, es un abogado, pero hasta ahí. No tienen experiencia en la administración pública federal y, insisto, esto sí se come aparte y esto es un monstruo que o lo entiendes, y se lo he dicho mucho a los empresarios, a uno que se lo dije en su cara y ve los resultados, a Poncho Romo, A Poncho Romo yo le hice, que soy su amiga, era su amiga, quiero decir, ¿por qué? Pues porque creen que porque son grandes empresarios pueden ser grandes dirigentes políticos, y no, la política se necesitan gente próvida, pero gente especialista que conozca derecho administrativo, del tema de cómo se hacen los presupuestos, cómo se hace, o sea, los niveles de gobierno. Hay muchas cosas de la intríngulis de la administración que gracias a eso, aunque es lo que ha impedido que esto se destruya cada vez más rápido, porque hay un andamiaje que es el que quiere darle en la torre López Obrador, y que precisamente, te voy a decir otra cosa, en las condiciones que nos están dejando el país, se necesita verdaderos estadistas, pero que estén probados en esto que te digo, y que necesitan entender cómo funciona la hacienda pública. Por ejemplo, la hacienda pública no es precisamente cómo funciona tu departamento de contabilidad de tu empresa, aunque seas de las empresas que cotizan en bolsa, no es lo mismo. Entonces yo creo que sí se necesita gente de la clase política con experiencia. Hablabas hace unos momentos de una figura que es Poncho Romo. Independientemente de que hayas sido o no su amiga, ¿qué crees que lo llevó a participar o que lo ha llevado a participar tan de cerca en estos presidentes que en principio fueron de alternancia? Pues mira, yo al principio le creí lo del cambio, le creí porque él me invitó, sí, ahí tengo mi foto con López Obrador, y sí, claro, y no es por la foto, porque me la sacan cada vez que pues sí, le dije, por la diferencia es que a mí, aunque me bajaron el oro y el moro, no me quedé en morena, ¿no? Ahí está, por lo menos Lili Telles sí se aventó y es senadora por eso. Yo pienso de Poncho Romo que por la ambición. Es un cuate muy ambicioso y pues evidentemente pues, no defraudó al suegro ahora sí que por miles de millones de dólares. Y bueno, pues yo creo que hoy lo veo así, y te lo digo sinceramente, por una ambición desmedida de poder hacer negocios, y pues que sí, a la sombra del poder y de regresar a ese México de los negocios de unos cuantos, la especulación todavía de quién se va a quedar en Banamex, pues puede ser uno de los jugadores y de los compradores, y pues claro, esto pues puede ser la reedición de lo que hizo Salinas de Gortari con Telmex, ¿no? Pero ahí pues era una empresa paraestatal y esto es una empresa pública y ya lo declararon, ¿no? Que si quieren que se quede en México. Yo creo que por ahí va el tema, Pero pues es un tema de, como yo digo, mientras los empresarios piensen en función de rentabilidad de sus cuentas personales y no del país, para mí son traidores a México,
En ese sentido te pregunto, y recapitulando un poquito lo que nos comentabas, hace 4 años era una visión de Pau que creía en el cambio, creía en el combate frontal a la corrupción. Después se da tu despertar o tu volver a la realidad, y al día de hoy está en tu aspecto crítico, en el del señalamiento del presidentito. ¿Cómo fue tu transformación, o mejor dicho, cómo fue? Es muy claro, a ver, y lo digo, y creo que esto es porque habla porque yo sí les creí 15 días, pero no soy tonta, tengo un colmillo político de 30 años de ser activista, y les puse 2 condiciones, o sea, yo no les dije que, oye, decía Lili una cosa de que les dio la oportunidad, yo no doy oportunidades, yo les puse muy claro. La condición para que yo fuera su candidata para la presidencia municipal de Puebla era que me firmaran 2 agendas, que son las que vengo impulsando desde hace 30 años. Y que en el Senado pude concretar al ser parte del equipo que diseñó y redactó el tema de la ley, de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero que la cereza del pastel, o sea, es decir, para ponerle fila a la corrupción, necesitamos una fiscalía independiente, es decir, acabar con el mugroso fiscal carnal que parece que esta es la hidra de las cabezas, que mientras no agarremos y de verdad como un nudo gordiano y agarremos la espada y cortemos de raíz, dónde estamos en ese nudo gordiano. El nudo gordiano de la corrupción es que se necesita el 102 constitucional, pero para que no explicar qué es que tengas la fiscalía con dientes, es decir, con presupuesto, independencia absoluta. Imagínate, como para que nos entiendan bien la gente, como lo que estamos viendo hoy del INE, de que no han podido porque el INE tiene su presupuesto y tiene, o sea, y lo tratan de atacar, pero imagínate eso en un fiscal que tenga toda la autonomía para investigar. Pues yo le hubiera metido, si hubiéramos logrado el 102 constitucional y Peña no las hubiera bloqueado, porque esa es la realidad, Peña la bloqueó en el Senado, bueno, pues hoy tendríamos toda esa andamiaje que se necesita y fortaleza, pues mira, no se nos hubiera podido resistir un Pío, un Martinazo, Delfina, Bartlett, porque te voy a recordar que yo al inicio de este sexenio le metí una denuncia penal a Bartlett, pero pues el fiscal carnal no las tuvo a bien, no las ha dado, ahora sí que, pero vamos a acabar en corte en penal internacional, aunque me tarde yo los 6 años o lo que me tengan que tardar, pero ese señor va a acabar con una denuncia. ¿Qué fue esto? Pues que yo iba avanzando, oye, sí, que cómo va, ¿cuándo me va a firmar la agenda? Porque no nada más me la tenía que firmara Paola Migoya. Paola Migoya representa una agenda que surgió en la Cumbre Ciudadana con el aval de más de 350 organizaciones de la sociedad civil de lo largo y ancho. Y yo me debo a esas, porque yo, digamos, enarbolo esa causa ciudadana que se materializó en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, yo no podría salir con mi batea de babas a decirle a las organizaciones, ¿qué quieren? Me voy a presidenta municipal. Y ya la agenda esa que construimos, ¿qué creen? No, pues mira, me pudo más la ambición para llegar al hueso. Yo como no necesito hueso, pero soy una persona intachable y que además soy un dolor de cabeza, por no decir otra cosa, para la gente corrupta. ¿Por qué? Porque siempre la denunciaré. Entonces, cuando llegó el día de decir cuándo me vas a firmar, yo sí tuve los pantalones suficientes de mandar al rancho, literal, a López Obrador. Porque a mí, claro que me conoce, y obviamente en su cabeza, cada vez que veo más el cómo se ha desarrollado, pues por eso yo ahí no pegué ni con tubo, porque claro, les contestaba a todas y les cuestionaba a todas. Y entonces, pues por eso yo creo que también fue un alivio de ambas partes, en el sentido de que yo les dije, o me firmas la agenda, o ahí te va. Y cuando les entregué la candidatura, que al primero que le avisé fue a Poncho Romo. ¿Por qué? Porque Poncho me había invitado. Y en la segunda, pues fuera lo mismo. Y le dije, entonces tampoco me van a firmar la de las organizaciones. ¿Por qué valía la pena? Porque mira, hay que entender que cuando él era el presidente de la República, y para nosotros, o sea, cuando tú eres activista, pues no importa quién está en el poder, tú tienes que ir a empujar esa agenda en beneficio de las más de 45,000 organizaciones de la sociedad civil,
porque cuando yo fui secretaria ejecutiva del Consejo Técnico de la Ley de Fomento, que peleé los recursos para las organizaciones de la sociedad civil, que todo esto ya es prehistoria porque los borró este cuate, o sea, ya lo aniquiló todo este fondo de coinversión social y del Indesol, que ahí se manejaba todo esto a través de la Comisión de Fomento, pues yo pasé de 4,000 millones a 9,300 millones para las organizaciones de la sociedad civil y con mecanismos de transparencia que de verdad eso es como se deberían de entregar los recursos públicos, no en programas clientelares. Entonces, esto fue muy fácil. Oye, cuate, ¿vas a ir en serio contra la corrupción? Oye, ¿vas a enarbolar? Obviamente, ojo, pero yo nomás me di cuenta, pero no pude dimensionar el nivel de daño. Por eso yo lo que hablaba, pues estos cuates por dentro se han de haber reído de mí. Sí, han de haber dicho, ¿para qué vamos a firmarle una agenda que vamos a aniquilar al Indesol? Vamos a atacar a las organizaciones de la sociedad civil y lo que yo quiero es el Foro de Sao Paulo. Pues está clarísimo. Así fue. Oye, Pau, y nada más ahorita como poblana, ¿nos puedes explicar realmente qué fue lo que sucedió con el gobernador que fue electo, bueno, la gobernadora que fue electa y que murió, y luego el nuevo gobernador y todas las disputas que han habido económicas, políticas, sociales en el estado? Mira, pues, mi estado es una vergüenza. Mi estado es, aquí Puebla es verdaderamente una desgracia. Teníamos una gobernadora de lujo. El gobierno, 10 años de gobierno de Rafael Moreno Valle, Puebla crecíamos al 6.8% del PIB estatal. O sea, eso se lo echo a quien sea. Como yo digo, sí, pues sí, pero mira, éramos el primer lugar de destino no playa, de turístico, o sea, había un tema de promoción al estado, de inversión, de turismo, que se perdió, y pudo más la ambición, yo no temo decirlo al aire, no se ha probado, pero de que los mataron, hay muchas dudas al respecto, se escondieron muchos de los procedimientos, porque la verdad es que sí hubo explosivos y sí se encontraron, lo que pasa es que curiosamente no aparece el rotor donde se supone que se puso la bomba. La desgracia es que el ataque estuvo muy bien orquestado desde el poder. ¿Por qué? Yo te lo pongo muy sencillo. Rafael era el próximo presidente de la República, ¿eh? Ni se inquieten, ni se pierdan el tiempo. Era el próximo presidente de la República. Tenía todo el apoyo internacional y además la gestión de Marta. Yo, de hecho, iba a ser su secretaria. Iba yo a estar en el gabinete de Marta. Erika no me alcanzó a nombrar porque tú sabes que en esos 10 días, pues además eran fiestas y demás. Nombramiento parece broma porque era el Día de los Inocentes, era el 28, pues el 28 nunca llegó. ¿Y qué ha sucedido hoy? Bueno, pues ahí tenemos unas declaraciones del gobernador tan penosas. Ya déjate el mole y que solamente el COVID le da a los ricos, sino que hoy estamos sujetos del crimen, vemos balaceras y muertos en las calles, cosa que en Puebla jamás se había visto, narcomantas jamás las habíamos visto. Puebla era un oasis de seguridad y de prosperidad. Y por otro lado, pues las declaraciones de esta semana de Barbosa diciendo que cómo era posible que los ciudadanos y los empresarios exigiéramos seguridad pública, porque pues eso de exigir y porque pagábamos impuestos, pues nomás no, que si le dábamos metralletas y bueno, ese es el nivel de gobernadores que tenemos de Morena, ¿no? Insólito. Ahora te pregunto, dentro de todo lo que tú estás viendo, ¿hay algo bueno que se haya hecho en este gobierno? Yo no veo de nada, de verdad, o sea, creo que le echo ganitas, de verdad. Yo quisiera tener buena voluntad, porque la frase esa sí es verdad, si le fuera bien al presidente, le fuera bien a México. Pero es que, tú dime una. No, a ver, salud, estamos reprobados. A ver, teníamos un sistema de salud. Yo nomás te pongo una sola de lo que más ha dañado a la economía de las familias. 23 millones hoy ya no tienen acceso a la salud, ojo. Entonces teníamos un seguro popular que, a ver, no era perfecto, efectivamente tenía sus, digamos, retos, pero que a quién se le ocurre, sin probar nada,
lo mismo que con lo del Indesol y demás, darle un borrón cuando si quieres poner algo nuevo en práctica, lo que tendrías que haber hecho es ir probando por regiones y hacer un tema de ajuste y error. O sea, no puedes crear lo que prometieron, que nunca han cumplido, lo del sistema nórdico de salud, que es la cobertura universal, porque el Seguro Popular lo que le faltaba eran coberturas, pero tenías cosas muy buenas que estos desaparecieron, como el seguro de gastos catastróficos, porque tú bien sabes que la desgracia de un familiar enfermo de cáncer te puede acabar con la economía. Lo que hoy estamos viendo es que el INSABI no cubre más que aspirinas. Pues yo lo he dicho mucho, pues para las aspirinas se las compran con el doctor Símil y pues tan. Pero entonces tú revisa el catálogo de lo que hoy cubre el INSABI y es verdaderamente una afrenta, una grosería hacia el pueblo de México del abuso del poder de estos cuates. Dame el tema de la economía. Pues dijeron que íbamos a crecer 6%. No hemos podido crecer. Es más, todos los países, después post-pandemia, han salido ya con números, están regresando a sus niveles de crecimiento. ¿Por qué México no ha crecido? Pues porque tenemos un presidente que se niega a apoyar a la iniciativa privada y no contento con ello, tenemos la fuga histórica de capitales. Y eso es muy grave, porque eso claro que daña, y esto de la venta de Banamex y de la salida de UBS y de Canadian Bank y todo esto que ha pasado, pues ahí está, esos son los resultados de una. Entonces tú dime, yo también te diría, pues díganme una, así se los digo a los chairos, díganme una cosa buena que ha hecho López Obrador. La inseguridad, pues tenemos casi 110,000 muertos. O sea, ya ni los muertos de Calderón ni los muertos de Peña, porque tenemos, eso sí, una política maravillosa que se llama abrazos, no balazos. No aplique usted la ley, sea impune con el crimen organizado. Hablabas del limón, parte del precio del limón es porque el crimen organizado ahora es el que te pide derecho de piso y para cosechar. Yo hablé con amigos míos que se dedican a los cítricos, me dicen, no, pues estamos dejando que se pudra la cosecha porque no les vamos a pagar al narco y tampoco vamos a doblegar las manos con el narco. Ese es el problema que tienen. Les roban, por ejemplo, a los empresarios de 1 a 2 trailers a cada uno en la semana. Pues claro, y te vas a quejar y no hay autoridad. Eso es muy grave, la pérdida de las instituciones y del Estado de Derecho. Y dentro de todo esto, ¿cuál ha sido la declaración que más vergüenza te ha dado como mexicana? Presidencial. El tengan para que aprendan y todas sus tonterías esas que tiene varias, pero el desdén diariamente el desdén absoluto y la burla, y ahora es un comunicador, pues algo positivo, pues mira, es un comunicador como pocos, deberíamos de aprenderle la franqueza, pero pues y con lo que habla y les cae en gracia al pueblo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que nos cayó la pandemia como atole, ¿cómo se llama? Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Y ves que ya van 300,000 muertos aproximadamente oficiales y 650,000 extraoficiales, y te das cuenta que hay más de 4 millones de contagiados y gente que ha perdido su patrimonio, personas queridas y todo, y cuando ves eso dices, no puede ser posible tanta insensibilidad, ¿no? No, y la declaración de pues, Beatriz Gutiérrez Müller de no soy médico, de negarse, yo no he visto, mira, nosotros en Puebla tramitamos amparos para que se pudieran vacunar los niños, no nos han hecho caso, pero bueno, es el desdén, te digo, por absoluto, por el Estado de Derecho, pero qué vergüenza que seamos el único país que nos tengamos que amparar para que vacunen a nuestros hijos, o para que pues haya acceso a la salud. Eso es una violación absoluta al derecho humano a la salud que está conferido en nuestra Constitución. Esto es muy grave, con consecuencias, pero además esto es en todos los rubros, y no hablamos de la educación. La educación, se cerraron más de 3,300 escuelas en la pandemia. Hay una afectación grave al tema de la educación, y al frente de la educación pues, tenemos una corrupta confesa y probada, ¿no? Imagínate. No, y además, nos quedamos cortos de tiempo porque ya nos tenemos que ir, pero si te das cuenta, o sea, este es el sexenio donde más indemnización, donde nos han sancionado con 50 millones de dólares por no cumplir con la ley, donde estamos pagando aeropuerto que ni siquiera lo vamos a disfrutar,
donde estamos pagando hemos rifado un avión que ni siquiera tendría por qué rifarse. O sea, es lo insólito, ¿no? Pero bueno, finalmente, Pau, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy una persona comprometida con México, que quiere México y que va a seguir luchando, una activista que voy a tratar de seguir tejiendo para lograr hacer esta gran frente cívico nacional, que para mí es el futuro y que invito a sumarse. Está en la página del Frente Cívico. En breve se están los registros, porque lo que se trata es que mucha gente, yo lo que quiero ser es una persona que sume y que invite a muchos ciudadanos y que inspire a muchos ciudadanos para ser factores de cambio, porque lo que yo les diría, esto es de todos, es una labor, y que hoy México nos necesita unidos y nos necesita en un movimiento de reconciliación, de unidad y de diseñar el México que merecemos. El frente no nada más quiere hacer un frente contra Morena, sino que se tiene que hacer una renovación para que esa anhelada transición democrática que no tuvimos en el 2000 la podamos consolidar y renovar estos institutos que nos deberían de representar más a los ciudadanos y a nuestras causas, y menos a los intereses mezquinos que la política muchas veces es lo que está representando. Y que creo que merecemos ya tener un gobierno que le responda a los ciudadanos y de manos abiertas a los ciudadanos. Eso quiere decir la transparencia y la rendición de cuentas. Pues muchísimas gracias, Pau. Gracias. Creo que muchas de las personas que nos están viendo se han dado cuenta de cómo ser ciudadano mexicano y no morir en el intento, y tú eres un ejemplo de ello. Te agradezco mucho tus palabras. Estaremos en contacto cada vez más frecuente porque nos interesa saber tu opinión y sobre todo lo que estás haciendo con el Frente. Pues muchas gracias. Yo agradecerles a ti, al canal y a todos los que nos escuchan, y pues una feliz tarde. Gracias, y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv